Tenemos en esta nueva sección movimiento rectilíneo. Como observamos acá tenemos la velocidad, pero antes de pasar aquí a esta parte hay que decir o recordar qué es el movimiento rectilíneo. Sí, bueno, recuerdo, hagamos en cuenta que esto es el piso. Esto que está acá es el piso. Sí, pues hacer en cuenta entonces que esto acá es el piso. Y sobre ese piso, bueno, así no, algo así mejor de esta forma, así, exacto. Este es el piso. Y en ese piso están dando, puede ser un balón o prácticamente acá lo que vamos a tratar son como los objetos, como unas figuras totalmente, o sea, como si fueran unas partículas. Entonces, para que también se tenga en cuenta, o sea, como si fuera un punto. Entonces, ese balón ponemos nosotros, aquí ese balón, bueno, ponemos una referencia. Entonces, esa referencia, bueno, esa referencia sí nos sirve, pero, bueno, así. Una referencia, por ejemplo, en ese punto. Bueno, antes de pasar a ese punto, pues de una vez que tengo esto, puedo tomarlo para moverlo después. Entonces, le damos acá. Entonces, yo decido poner acá mi origen. Entonces, ¿mi origen en qué consiste? Pues que este eje es el eje S. Y bueno, arriba puede ser el eje de la altura, Y. Pero prácticamente S es eso. Entonces, por ejemplo, si estuviese acá en este punto, ¿cuál es el valor de S? Bueno, antes de estar en este punto, pues esto tiene una velocidad. Y puede ser que tenga una aceleración o puede ser que no. Pero lo importante es que este movimiento es rectilíneo, o sea, va en línea recta, ¿sí? Eso es. Y entonces, la manera en cómo se esquematiza esto sería así: desde un punto de origen, desde un origen, un eje de origen acá, y se mueve. Y pues claramente recordar que esta balón vamos a hacer, bueno, vamos a verlo como si fuese una partícula, o sea, como si fuese un punto. Entonces, ese va de aquí hasta allá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿usted cómo hace para mirar? Por ejemplo, usted le dicen, bueno, t es igual a 2 minutos, bueno, en 2 segundos, nos dicen que 2 segundos pasa de aquí a acá. Entonces, ¿cómo hace para calcular, por ejemplo, bueno, no para calcular, pero por ejemplo, bueno, sí, para decir cuál es la posición para t igual a 2 segundos, teniendo en cuenta 2s de segundo, ¿no? Teniendo en cuenta que cuando estaba acá, t es igual a 0. ¿Y cómo observamos pues qué posición hay ahí? Pues 0, porque dijimos que el punto aquí, desde acá comenzaba s, por tanto, aquí por ejemplo puede ser que la distancia de aquí hasta acá sea de 1 metro. Y en ese caso, pues S, ¿cuánto va a ser? S, que parece un 5, es un S, sí. Es igual a 1 metro. Entonces, bueno, voy a corregir acá esta parte bien. Y ponemos S igual a 1 metro. Entonces, en T igual a 2 segundos, ¿cuánto vale S? Pues 1. 1 metro. Y listo, sería así como se plantea esto y también la velocidad. En el caso de la velocidad, nosotros vemos que, bueno, st es una función posición, ¿sí? Es decir, lo que tenemos acá, n es igual a 1, está acá, n es igual a 2, pues obviamente debe estar por acá porque comienza desde acá, es decir, que toma la distancia, o sea, mide la distancia, bueno, esta no, sí, mide la distancia desde aquí hasta
hasta un punto en el que lo queramos poner, y así. Entonces mide esta distancia, entonces si la distancia aquí esta distancia, entonces mide la distancia, lo que mide esta barra, y si es aquí, pues lo que mide aquí es esta partilla, así es. Y pues el cronómetro, con respecto al tiempo, pues es como hacer en cuenta que usted a partir de acá activa un cronómetro. Entonces ese cronómetro estaba en 0, y cuando ese pues está en 0 acá, y después en 2 segundos apareció acá la pelota. Bueno, entonces acá dice de un movimiento en rectilíneo, ok, línea recta. Entonces su función de velocidad en el instante t está dada por eso. ¿Esto qué es? Pues la variación de S es la variación de la posición con respecto a la variación del tiempo. Por eso es que decimos metros por segundo o kilómetros por hora, porque es distancia, que puede ser en metros o en kilómetros, sobre tiempo, que puede ser pues en segundos o en horas, o hasta en minutos. Bueno, la rapidez del objeto en el instante t es la magnitud de la velocidad. Bueno, esa es la rapidez, es lo que tiene ahí esa parte en un tiempo t. Aquí vemos que si la velocidad es mayor que 0, pues el movimiento es hacia la derecha. Pues claramente, ¿no? Porque bueno, precisamente, ¿no? Precisamente, ¿por qué? ¿Por qué podemos decir eso? Bueno, resulta que lo que estamos haciendo con respecto a esta posición es decir que esto tiene una distancia S. Entonces, si esa distancia de aquí hasta acá aumenta, pues ¿qué va a pasar con la bola? Se va a ir para allá, ¿cierto? Y tenemos que al aumentar, pues la velocidad aumenta. ¿Por qué? Porque velocidad es igual a diferencial de posición con respecto al tiempo. Entonces, al aumentar S, pues va a aumentar la velocidad, porque como se observa son directamente proporcionales. Entonces, por esa razón. Entonces, ¿qué pasa si ahora disminuye la velocidad? O sea, esta distancia S de aquí hasta acá disminuye. Pues, ¿qué pasa con esta distancia? Con esta acá, pues también va a disminuir. No va a ser ahí, sino que va a ser más corta. Entonces, al disminuir, pues disminuye el diferencial de S. O sea, el diferencial de S, y por tanto disminuirá la velocidad. Y cuando disminuye, pues va a tener signo negativo. Por eso es que se moverá hacia la izquierda, y positivo, esta velocidad mayor que 0, hacia la derecha. Entonces pues ya sabemos. Listo, entonces bueno, ahora tenemos acá la aceleración. Dice, si vt es la función de velocidad de un objeto en movimiento, entonces su función aceleración at en el instante indicado es. Entonces, bueno, vemos que la aceleración es ahora el cambio de la velocidad con respecto al cambio del tiempo, es decir, velocidad con respecto al tiempo, ¿no? O sea, pero cambio para que se tenga en cuenta, ¿no? Entonces, aquí vemos que está también de esta forma. Bueno, de esa forma, ¿cómo se obtiene? Pues, si vemos esta partecita, si nosotros nos fijamos en esta parte, pues sabemos que la velocidad es igual a ds sobre dt. Entonces lo que tenemos es que hacer esto. Quitamos velocidad acá, y bueno, pues recordar que esto es igual también a esto, ¿no? La derivada de ¿quién? De la velocidad. Entonces reemplazamos ahí en esos paréntesis lo que es la velocidad. Por tanto, quedaría de esta forma. Eliminamos acá
y ponemos ds sobre dt. Entonces es la derivada de esa posición s. Entonces pues claramente aquí tenemos dt y dt, y pues eso que es, eso es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Y listo. Ahora acá tenemos otras indicaciones. Nos dicen, si un objeto en movimiento rectilíneo desacelera cuando su velocidad y aceleración tienen signos opuestos. Signos algebraicos opuestos, es decir, que si la una es positiva y la otra negativa, entonces desacelera. Y acelera cuando su velocidad y aceleración tienen el mismo signo. Entonces, ok, ya estamos mirando que acelera. ¿Y eso por qué? Pues si nos fijamos, eso también está indicado con esto. Porque pues entre más aumenta esta distancia, pues también, o sea, entre más aumenta la velocidad positivamente, pues más va a aumentar la distancia. Pero bueno, pues se podría tener en cuenta esas indicaciones que nos dicen acá. Y bueno, esto tiene su lógica, claramente. Y la lógica es con respecto a estas derivadas. Y es que, bueno, acelera. Bueno, es que prácticamente acelera y desacelera. Prácticamente esto va con la velocidad. O sea, si la velocidad aumenta, pues ¿qué va a pasar? Va a acelerar. Si la velocidad disminuye, va a desacelerar. Es decir, pues obviamente sí, ahí esa parte prácticamente. Sí, es eso. Entonces ahí estaría. Entonces ahora hagamos este punto. Dice, en los problemas 1.8 st es una función posición de una partícula que se mueve sobre una recta horizontal. Ok, entonces ¿qué tenemos acá? Movimiento rectilíneo. Entonces se pueden usar las ecuaciones de arriba. Dice acá, encuentre la posición, velocidad, rapidez y aceleración de la partícula en los instantes indicados. Entonces nos dan la función de posición y nos dan dos tiempos. En este caso vamos a calcularlo solamente con el tiempo este, que es el más sencillo, ¿no? Parece. Entonces, primero, posición. Entonces nos toca encontrar la posición. ¿Cómo lo hacemos? Pues sencillo. Evalúe a t por 3. Entonces claramente a la t que está acá la reemplaza por 3 y nos da el siguiente valor, 19. Listo. Y si está en metros, pues es en metros. Si es en segundos, es en segundos. En este caso nos dieron unidades, por tanto lo dejamos ahí indicado. Ahora la velocidad. Entonces la velocidad ya sabemos que es la derivada de la posición con respecto al tiempo, es decir, que derivamos toda la s. Entonces derivamos esta parte, lo cual nos da 8t menos 6. Y listo. Ahora evaluamos en t igual a 3. Claramente lo que se hace es poner este t, reemplazarlo y evaluarlo en 3. Listo. Nos da 18. Si fuese en metros, bueno, vamos a ponerlo en que ese esté en metros y el tiempo esté en segundos. Entonces, este sería metros y ese sería metros sobre segundo. Y ahora me piden a mí la rapidez. ¿Cómo la rapidez? Bueno, en este caso esto es un vector, o sea, digo, qué pena. Esta velocidad es, como está en rectilíneo, el movimiento rectilíneo, pues la velocidad es esto. La magnitud, bueno, magnitud no, valor absoluto. Entonces, pues claramente es 18. Es decir, si fuese negativo, pues pondríamos acá
positiva, de forma positiva, ¿no? De forma positiva, sí. Y listo, continuemos con la aceleración de la partícula. Entonces, la aceleración, pues ya sabemos que esta aceleración es la derivada de la velocidad. Entonces, tenemos que hay que derivar la velocidad. O sea, esta formulita de la velocidad que teníamos por acá. Bueno, vamos a ponerla acá indicada. Y entonces derivamos y que nos quedaría pues 8 metros sobre segundo al cuadrado. En este caso para aceleración. Y listo, así sería. Y listo, entonces ahí están las soluciones: rapidez, velocidad y posición. Y listo, eso sería. Ahora pasemos a hacer otro ejercicio. Bueno, acá en este punto nos dice, en la figura, ahí decía, en la figura se muestra la gráfica. Es decir que bueno, si en la figura se muestra la gráfica en el plano ST. O sea, acá está la gráfica de ST. Entonces tenemos que se mueve rectilíneamente, ok. Entonces movimiento rectilíneo. Complete la tabla si BT y AT son positivas, negativas o cero. Ok, nos toca completar esta tabla. Y nos toca decir, bueno, del intervalo aquí hasta acá, esta es positiva o esta es negativa. Entonces toca hacer esas dos cosas. Por tanto, miremos. Acá dice, ok, acá bueno, o cero, proporciona los intervalos de tiempo sobre los cuales la partícula desacelera y los intervalos sobre los cuales la partícula acelera. Bueno, esto ya lo habíamos visto para cuando acelera y cuando desacelera. O sea, desacelerar es que disminuye la aceleración. Entonces, de una forma muy sencilla lo vamos a hacer. Bueno, ni tan sencilla, porque sabemos que primero vamos a mirar la velocidad. Sabemos que la velocidad es ds con respecto al tiempo. ¿Y esto qué es? Pues esto es la primera derivada de la posición, o sea, de la función s. Entonces vamos a trazar una línea acá, de forma que si nos damos cuenta, bueno, una línea así, si nos damos cuenta, aquí en este caso, esta, por ejemplo, la pendiente de esa recta, bueno, la pendiente de esa recta claramente es la velocidad. Entonces, como observamos, esta recta tangente va a aumentar, bueno, esta acá es positiva, ¿cierto? Aquí es positiva, o sea, toda esta parte, toda esta sección, pues la pendiente es positiva, por tanto, desde A hasta B es positivo. Entonces pongo acá, positivo. Aquí en B a C, pues si usted traza una recta tangente en ese punto, pues ¿qué va a pasar? Pues tenemos que es plano, y sabemos que cuando es plano, pues es cero la pendiente, o sea, es horizontal. Ahora venimos acá, y aquí en esta parte, pues se observa que claramente la pendiente en toda esa sección es positiva, por lo tanto ponemos positiva, de S a D. Listo, seguimos. Este también es positivo, acá se observa, ¿no? Esta parte se observa ahí, positivo. El siguiente, como observamos, cambia, por tanto es negativo. Sí, es negativo. Acá hacemos esta partecita así, es negativo, o sea, prácticamente esto tocaba solamente, y la otra también negativa, ¿cierto? Tocaba acá prácticamente analizar eso, la pendiente y ya. Entonces listo, ya analicé esa parte. Ahora pasemos a la aceleración.
Ahora, antes de pasar a la aceleración, hagamos un medio bosquejo de lo que sería la la gráfica de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces pongamos acá velocidad y acá pongamos tiempo. Recordemos que la aceleración es igual a la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, pues hay que mirar y también que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, bueno, acá ¿qué nos dice? No nos dicen nada de una velocidad inicial. Pero bueno, acá lo que vamos a hacer es que acá es positiva y acá luego tiende a cero. Entonces vamos por acá, se tiene una velocidad inicial y luego llega a velocidad cero. Bueno, nos toca mirar los intervalos. Entonces toca aumentar esta gráfica definitivamente. Bueno, vamos a aumentar esa gráfica. Vamos a poner por acá el A, el B, el C, el D, el E, el F y el G. Y bueno, pues tenemos acá positiva, digamos que comienza de acá positiva, pero es positiva, 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 luego viene a cero. Luego viene acá la velocidad es 0, constante 0, 0, hasta que vuelve y aumenta. Entonces vuelve a aumentar porque ahí aparece aquí que es positiva. Bueno, en esta parte podemos mirar que es positivo. Entonces sube. Luego llega acá una parte y cambia. Bueno, está aumentando, aumentando, hasta que llega un punto en el que ya comienza a disminuir nuevamente. Y si observamos acá en este punto, ahí también es 0 en el punto E. Entonces en ese punto E podríamos poner acá que baja y llega a 0 acá esta posición y llega a 0, ¿sí? Y después es negativa la velocidad, entonces baja por acá y luego la otra por acá, sí, podemos ponerla así. Bueno, resulta que esta parte de aquí para arriba es positivo y de aquí para abajo es negativo, entonces va a tenerlo en cuenta. Si ustedes observan qué pasa con qué pasa ahora con las rectas tangentes de esta gráfica, pues si observamos, vamos a hacerla con este color. Esta recta tangente pues sería negativa, negativa porque está así, por tanto ponemos acá negativo. La siguiente pues es 0 porque pues así pues es 0, ¿no? Sería 0. Y de aquí hasta acá pues como observamos va así, va para allá, entonces es positiva de C a D. Y luego baja, ¿sí? Negativa, y acá también negativa, y aquí pues también sigue siendo negativa. Aunque esperen un momento porque no está bien acá esta parte no la grafiqué bien, este pedacito, porque es que resulta que si observamos esta gráfica, o sea, esta pendiente acá es grande. Bueno, vamos a borrar todo esto. Aquí es grande la pendiente, aquí un poquito menos, y acá ya tiende como a 0, ¿no? Entonces
llega un punto en el que ya comienza a disminuir la pendiente de la recta tangente. Sí, precisamente porque acá se aumenta y después ya comienza a disminuir. Por tanto, estamos haciendo esto como un retroceso para acá y llega por ahí, digamos. Entonces acá sería positivo. Y listo, entonces tenemos que de D hasta E es negativa. D hasta E negativa. E hasta F negativa también. Y como observamos de F a G, la pendiente de esa recta tangente que es en azul, pues es positiva porque va hacia el otro lado, hacia el lado de allá. Entonces tenemos menos, más, menos, menos, y vamos a mirar cuál acelera y cuál desacelera. Pues de qué forma, pues haciendo la multiplicación del más por menos, o según sea conveniente, sea la multiplicación de los signos de la velocidad con la aceleración. Entonces, más por menos, menos. 0 por 0, pues también 0. Más por más, más. Más por menos, menos. Menos por menos da más. Y menos por más da menos. Por tanto, pues ya sabemos que desacelera ¿dónde? Y acelera ¿dónde? Pues acá dice que acelera cuando su velocidad y aceleración tienen el mismo signo algebraico. Y aquí cuando tienen signos opuestos. Entonces pues ya estamos observando que, bueno, mismo signo, menos y menos, positivo. Entonces ya sabemos cuál es acelera. Entonces acelera. Vamos a hacerlo con este otro color. Entonces ya acá acelera. Y aquí desacelera. Entonces ponemos esta acá. Ponemos esta acá. Y bueno, este otro acá. Y ya en esta, bueno, ese otro aquí. Y bueno, ya en este intervalo donde da 0, pues ahí ni siquiera ni desacelera ni acelera, porque posiblemente está quieto, porque pues como observamos sigue en la misma posición. Es como hacer que este balón, que ya hemos dicho, llegue a ese punto y luego de ahí se esté 4 segundos y luego continúe. Entonces es eso mismo. Listo. Ahora pues ya vemos cómo hacer estos tipos de ejercicios. Y ya, eso sería. Listo, listo.